Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Vamos a dar inicio a la cátedra de garantías. Eh, Esta es una asignatura bien hermosa que contiene los contratos o una lista de contratos que son las figuras tradicionales, las más, digamos, frecuentes en la disposición de otorgarle al acreedor una protección adicional a la que son las defensas rutinarias del acreedor de acuerdo a la legislación civil, de acuerdo a nuestro Código Civil. Ahora bien, garantía es una materia que va más allá. Garantía supone digamos, suministrarle al acreedor, y si ustedes buscan cualquier concepto de garantía se van a conseguir en que la mayoría de los autores pudieran repetirse, pues, un lugar común diciendo que son los contratos para garantizarle o para otorgarle una seguridad extraordinaria al acreedor. ¿Por qué extraordinaria? Ok, porque el acreedor tiene, de acuerdo a la ley, la oportunidad de ejercer acciones en caso de incumplimiento. En cualquiera de los contratos, aquel que tiene un derecho de crédito y que ostenta la posibilidad de reclamarle a otro el cumplimiento de una obligación, tiene acciones, las acciones de cumplimiento, la acción de reclamar la ejecución de la prestación debida. Pero cuando nosotros hablamos de garantías, es figuras que o están fuera de ese contrato, constituyendo contratos propiamente dichos, como la fianza, como la hipoteca, que son contratos distintos a donde se origina la deuda, como figuras que, estando dentro del mismo contrato, fungen como garantías para proporcionarle al acreedor una herramienta adicional que la ejecución propiamente de una acción o de una querella judicial. Tal es el caso en este último ejemplo del llamado derecho de retención, que es una figura que surge del contrato donde estaría la obligación pendiente, la obligación que está en mora, y que le otorga al acreedor, además, en caso de que exista un bien que esté en su poder y que deba restituirlo a manos de su dueño, tiene el derecho a permanecer con ella en su poder, de que se le mantenga en posesión hasta tanto no le paguen. Entonces es una garantía todavía adicional que tendría este acreedor en algunos tipos de contratos. Como veremos, en cada uno de ellos existen unas condiciones y existen, digamos, que unos requisitos para que se dé. No siempre se van a dar tan fácilmente. En algunos casos el legislador establece que, por ejemplo, en el derecho de retención, el acreedor debe estar en posesión de la cosa. No puede ir y privar de la posesión a su deudor de un bien y quedarse con ella hasta que le pague. No, tiene que estar en posesión de él. En otros casos, como la hipoteca, se requiere de que haya la publicidad registral y de que se registre a sí mismo por ante la oficina de registro la deuda y la garantía que se le está otorgando, en este caso el gravamen que se genera contra el inmueble en el caso de la hipoteca. Y así vamos a ver otros casos. La fianza no requiere, es un contrato consensual, pero como veremos, la fianza debe ser expresa, entonces no puede darse por parte del fiador una manifestación tácita. Y así muchos, digamos, con requisitos que el legislador coloca como herramientas para que el contrato se forme. Pero en definitiva estamos hablando de contratos cuya existencia o que la finalidad de ellos, el motivo que les da origen es garantizar al acreedor el que el deudor le cumpla con su prestación. Ahora, estas garantías pueden surgir de diferentes formas y ya entramos en el campo de la clasificación de las garantías. Y hay garantías tradicionales y no tradicionales. Eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo programático. Pero sí hay una diferencia, en primer lugar, en torno a cuál es el origen. El origen más importante para nuestra asignatura son las garantías que surgen por convenimiento entre el acreedor y el deudor. Es decir, garantías que se producen por efecto del acuerdo de voluntades, que son originadas a través de un contrato. Esas son las fundamentales, se llaman garantías convencionales. Pero las garantías también pueden surgir o bien de la misma ley
Como veremos, hay garantías que surgen de la ley, como los privilegios, el mismo derecho de retención y la hipoteca legal, como garantías judiciales, es decir, que se producen como una decisión judicial y que le permite al órgano jurisdiccional constituir o pedirle a alguien en el proceso que para garantizar las resultas del mismo garantice, o para garantizar el compromiso que ha asumido ante el tribunal garantice. Por ejemplo, en el mundo del derecho penal existen las fianzas que le permiten a un individuo que está detenido, que está siendo procesado, que es imputado y que está siendo procesado por una causa de índole penal, puede que le sustituyan la privativa de libertad con una garantía que pudiera ser la fianza, como se dice en el argot popular, que puede salir por fianza. En esos casos estamos hablando de una garantía que es judicial. Ya ahí no sería convencional porque no es acuerdo entre las partes, ni sería legal porque no está determinada por la ley, sino que es atendiendo a una decisión de un tribunal. Pero la clasificación más importante para los efectos nuestros es cuando se reúnen a las garantías en dos tipos, las garantías llamadas reales y las garantías personales. Vamos a despejarlo rápidamente. Garantías personales son aquellas garantías que recaen sobre un objeto, como la hipoteca, como la prenda, como la anticresis. Y las garantías personales, que en nuestra legislación directa como principal existe en el mundo civil, es la fianza. Es la única que nosotros tenemos desde el punto de vista tradicional y en el mundo del derecho civil. Porque en el derecho mercantil, por ejemplo, está el aval, que es muy similar a la fianza, pero que es un acto objetivo de comercio. Esto lo que quiere decir en dos platos es que es un contrato mercantil, no civil. De manera que no vamos a ir por allí, ni lo vamos a estudiar en esta asignatura, eso lo van a ver en mercantil en el próximo semestre. De manera que nosotros tenemos dos tipos de garantías. Las garantías personales, que les repito, lo importante de ellas es que es una persona quien se compromete a pagar por el deudor. Y en este caso, la figura del fiador. Pero hay otras garantías en donde ya no es la persona la que se responsabiliza. Ya no es una persona que dice yo pago si él no paga o si el deudor no paga. No, aquí lo que estamos es poniendo en riesgo un bien a manos o en nombre del acreedor para que en caso, y abro paréntesis, en caso de que el deudor no la cumpla, el acreedor podrá atacar ese bien, llevarlo a un remate judicial y cobrarse todo cuanto se le deba. Eso es lo importante en este caso. De manera que cuando nosotros hablamos de garantía, vamos a hablar de dos tipos de garantías básicamente. Si es garantía real o si es garantía personal. ¿Cuáles son las características de una y de otra? Las garantías reales producen un efecto en favor del acreedor. O bien el que pueda detentarlo hasta que se le pague, o bien tendrá la oportunidad de aprovecharse de los frutos del bien, tanto civiles como naturales, o podrá llevarlo a un remate judicial y cobrarse del producto líquido de la liquidación todo cuanto se le deba. Esos son los beneficios y características comunes de las garantías reales. Pero también tienen otras características. Generalmente se les obliga a un acto que permita tener fecha cierta. Es decir, que esa garantía generalmente, como tiene efectos contra terceros, porque se van a liquidar bienes que son probablemente el patrimonio más importante del deudor, entonces el legislador obliga a que se lleve o a través de un acta, a través de un documento que tenga fecha cierta, o sea, que sea auténtico, que se haya emitido por ante una autoridad, que garantice la fecha y la firma de quien debe ser el que grave el bien. Y adicionalmente, en el caso de la hipoteca, es que sea un acto ya registral, que se asiente, que se lleve en el catastro y que quede de alguna u otra manera publicado para los efectos de que tenga realmente la garantía erga omnes, es decir, que sea oponible ante todos. En cambio que en las garantías personales no. En las garantías personales el sujeto sale como garante del deudor y él compromete es todo su patrimonio.
todo su patrimonio queda afectado, pero en condiciones iguales. Es decir, todos los acreedores tienen la acción contra su patrimonio, ninguno de ellos va a tener un carácter calificado o que va a mejorar su condición, que sí ocurre en las garantías reales, donde se le puede otorgar privilegios y derechos de preferencia al acreedor, poniéndolo por encima del resto de los acreedores. En las garantías, y en este caso en la garantía personal, que es la fianza, simplemente lo que se le otorga es otro patrimonio en condiciones de quirografario para que el acreedor ataque el patrimonio en caso de que no se le honre con el cumplimiento de la obligación principal, es decir, que el deudor principal no le cumpla. Y es importante ese aspecto que acabo de señalar, la deuda principal o la obligación principal. No confundamos la obligación principal de la garantía. La garantía es en caso de que no cumplan la obligación principal. Incluso la garantía no necesariamente la va a generar el deudor, puede generarla un tercero por parte del deudor, como el caso de la fianza, es la más emblemática, es la más clásica, pues donde un tercero es garante. Pero como estamos hablando de garantías que son reales, el deudor puede ser el que exponga su propio bien. Cuando se hipoteca un bien, generalmente es el mismo deudor el que ha pedido un crédito, un préstamo a un banco y da un bien de él en garantía a través de la hipoteca. Pero no siempre es así, ¿ok? El término garantía es importante también para todos nosotros y quiero despejarlo, porque cuando estudiamos Derecho comenzamos estudiando la Constitución Nacional y ahí vemos lo que son las garantías constitucionales, que no es otra cosa que esa, digamos, alternativa que le permitiría a cualquier ciudadano exigir el cumplimiento de un derecho ciudadano, de un derecho máximo de la Constitución. Entonces, a esos mecanismos que existen en la Constitución, que le va a permitir a cualquier ciudadano reclamar el que el Estado venezolano no le pueda estar garantizando un derecho, entonces tenemos herramientas para lograr esa garantía. Yo les voy a nombrar algunas, pero no las confundamos con las garantías civiles. Y ese es el objeto de nombrarlas. Estas son garantías constitucionales. Por ejemplo, el habeas corpus, que es lo que va a permitir que alguien no esté detenido o que no permanezca más tiempo detenido que el que establezcan las leyes. Entonces tenemos el habeas corpus, que le permitiría en arrestos o en detenciones arbitrarias lograr que se le garantice la libertad. El habeas data, que se conoce como es el ejercicio del derecho para pedir que se nos dé información relativa a nosotros mismos, la libertad de tener información sobre nosotros, y que si no las niegan tendríamos ese habeas data, que es más o menos lo mismo que el habeas corpus, pero en este caso pedir información que es importante para nosotros. Y así pueden tener una serie de garantías, el que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, el que nosotros no podemos ser juzgados sino por nuestros jueces naturales, la presunción de inocencia, son todas ellas garantías, pero garantías constitucionales, garantías a los derechos del ciudadano. Cuando nosotros hablamos de garantías, en este caso civiles, son garantías que le van a permitir garantizarle al acreedor el que en caso de que el deudor no cumpla con su prestación, él tenga una vía alternativa, una vía alterna para lograr la satisfacción de su crédito. ¿Cuáles son nuestras garantías tradicionales, las que vamos a ver en el programa? Vamos a ver la fianza, vamos a ver la prenda, vamos a ver la anticresis, vamos a ver los privilegios, vamos a ver el derecho de retención y vamos a ver la hipoteca. Esas son las garantías tradicionales, no solamente porque son realmente antiguas, que vienen desde el derecho romano incluso, sino que son las más frecuentes también en el actuar práctico profesional. Pero sin embargo nosotros pudiéramos hacer un ejercicio, porque hay muchísimas garantías. Hay el fideicomiso, hay las arras, hay lo que llaman el compromiso, la subvención, el patrocinio, o sea, son el leasing, que es un contrato de arrendamiento financiero, pero que le permite a los sujetos a lograr acceder a bienes dándole una garantía al banco, que generalmente es el que presta el dinero. Ustedes van a conseguir sobre estos cualquier cantidad de información en las redes
y más que en las redes sociales, en Internet, en el mundo es inagotable del Internet, van a poder conseguirlo con toda satisfacción. Pero ese es el punto de lo que nosotros vamos a iniciar. Ese es el tema número 1. Yo quisiera que lo escucharan, este video, y yo les voy a mandar un complemento escrito para que de alguna u otra manera no sea agotable esta charla y que por el contrario ustedes puedan llevar con mucha tranquilidad, seguridad de que este va a ser un programa realmente fácil pero enriquecedor. Va a ser muy práctico, vamos a hablar de cosas que se dan día a día por los profesionales y que todos los días atendemos, tengamos o no tengamos una vida de litigio permanente. Así que por acá lo vamos a dejar en este momento y seguiremos en la próxima. Por el chat les voy a mandar la información escrita y ahí les hablaré también de cuál va a ser nuestra próxima cita, que deseo que sea por esta misma vía. Así que de mi parte muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.